Buenas noches, nuevamente les saluda Liliana Posada desde el espacio de la OMH contigo. Hoy con un invitado súper especial, Andrés Martínez, decodificador psicobioemocional. Vamos a esperar que él se nos conecte por acá. Estoy esperando que él aparezca como espectador y poderlo vincular. Gracias por la paciencia, por estar ahí, por aportar sus comentarios también tan valiosos en el día de hoy, 10 de marzo de 2021, con Andrés Martínez. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado del día de hoy. La OMH contigo lo saluda. Gracias por esta Laura Mari Carmen. Tenemos aquí como, acá estoy. Ya te vi. Ya te vi. Ahora sí. Se nos va agregando. Andrés, Hola hola. Lili, ¿Cómo hacía rato estás? estaba tratando de unirme, pero no sé por qué no me veías. Tan Bueno, raro, es que en la ya parte de estamos. arriba me debe aparecer la gente que está como espectadora y no te veía a ti para poder darle el clic ahí a tu perfil y decir que te agregues a la conversación. ¿Me ves muy oscuro o me ves bien? Te veo bien, te veo súper bien. ¿Tú me ves bien también? Súper Ah, bien. bueno, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio de la OMH contigo. Le damos la bienvenida a Andrés Martínez. Él está conectado desde Bogotá, Colombia. Hoy 10 de marzo de 2021 seguimos con los programas de la OMH contigo. Vamos a hablar de un tema muy especial. Enseguida le doy la bienvenida a Andrés para que él se presente a las personas. Se te volteó ahora sí. Vamos a hablar del tema de la intuición, o sea, esa intuición que obviamente tenemos por naturaleza divina. Cuando me hablo, me comunico con ella, le atiendo, es mi alma o estoy atendiendo ese ego. Entonces, con Andrés vamos a hablar de este tema tan importante. Los invitamos para que a partir de este momento, en el transcurso de la charla, Andrés nos va a ir pues comentando sus cositas y la gente que tenga alguna inquietud, observación o comentario que le haya pasado algo particular como con esa intuición, nos acompañen en el día de hoy con sus comentarios o preguntas. Andrés Martínez, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar acá en la OMH contigo. Bueno, Andrés, entonces cuenta un poquito de ti, aunque mucha gente ya sabe, va a haber pues como personas que en este momento apenas te van a conocer y a querer como saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, Lili, gracias por la invitación. Em, este buen espacio de la Organización Mundial de la Salud. Listo. Bueno, me bautizaron, ¿no? Realmente no soy. Mi nombre es Andrés Martínez. Sí. Yo soy uno con todo. Em, Bueno, mi primera profesión, digamos, fue la medicina veterinaria. Luego me vinculé a la actuación. A través del modelaje terminé actuando. Y digamos que con la medicina veterinaria pude ver todo lo que era la biología, la fisiología y todo el funcionamiento del cuerpo en sí, ¿no? De los cuerpos Ujú. vivos, por decirlo de alguna manera. Sí. Con el tema de la actuación, pues indagué mucho en lo que es la emoción. Trabajé con las emociones, traté de hacerlas reales. Y con estas dos bases, digamos, llegó un momento en que junté tanto la parte biológica como la parte emocional y terminé en la escuela de Christian Fletch, que es el pionero de la descodificación, porque él fue el que acogió o acuñó el nombre de descodificación en el mundo en el Ujú. año 92. Él estudia con el doctor Rick Hammer, que es, digamos, el creador de la relación entre los síntomas y las emociones, Ujú. de nuestros pensamientos, nuestras emociones con los síntomas del cuerpo. Eh, entonces pude llegar a entender realmente lo que es la totalidad de lo que somos. Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo físico, eh, mental, emocional, físico y espiritual, más o Ujú. menos, ¿no?
y lo que pasa en uno pasa en el otro, no se pueden independizar. Eh, entonces, digamos que el enfoque de la charla de hoy es identificar qué pasa con nuestro cuerpo cuando el cuerpo habla, qué pasa cuando hay una sensación, cuando hay un síntoma, cuando hay una incomodidad, cuando hay un vacío en el estómago, cuando hay un hormigueo, cuando tengo náuseas, cuando me da diarrea. Ujú. Cualquier síntoma está hablando entonces de algo, porque el cuerpo no está separado de tus pensamientos ni de tus emociones. El cuerpo es una herramienta que es perfecta. Si nosotros no tuviéramos conflictos, el cuerpo funcionaría perfectamente. Ni siquiera envejecería, porque el cuerpo tampoco fue hecho para que se deteriorara en 80, 90 o 100 años y se desechara. Ujú. No, el cuerpo se hizo, lo hicimos, digámoslo así, como parte de la fuente que somos, para que el cuerpo se renovara permanentemente a través de sus glándulas, para poder tener una experiencia física, de ser la fuente en la experiencia física, que es la materia que estamos, aquí en la tercera dimensión. Entonces, eh, ¿qué hace que el cuerpo hable? Y cuando el cuerpo habla, ¿de qué está hablando? Entonces, cada vez que tengo una sensación en el cuerpo, una incomodidad en el cuerpo, un síntoma físico, como les estaba diciendo, de pronto sudoración, de pronto temblor, cualquier clase de síntoma, está hablando de que hay un miedo detrás de ese síntoma y detrás de ese miedo hay un conflicto y una creencia limitante. Hay un pensamiento. Eh, Tendemos a pensar que tenemos que tratar de curar el cuerpo. Y cuando decimos que vamos a curar el cuerpo, es como si pensáramos que el cuerpo se enfermara solo. Entonces no podemos decir que vamos a curar el cuerpo. Ujú. Tendríamos que decir que el cuerpo es el que responde a nuestros pensamientos, el que responde a nuestros miedos, el que responde a nuestros juicios, el que responde a nuestras culpas. Entonces, cada vez que haya una sensación, el cuerpo viene a ser el instrumento de comunicación de nuestra alma. Ujú. Podríamos definirlo así. Es la herramienta física para que la fuente pueda experimentar la materia, pero precisamente el cuerpo es el instrumento de comunicación del alma. Entonces, cada vez que el cuerpo tiene una manifestación, lo que debemos hacer no es en pensar cómo sanar el cuerpo, sino en pensar cómo sanar mi mente, cómo sanar mis pensamientos, los juicios que estoy haciendo, los miedos que están ahí, las culpas que tengo. Entonces, básicamente eso es lo primordial, es empezar a soltar la idea de que nosotros somos víctimas y que tenemos que estar evitando o previendo o que somos, eh, digamos, se me fue la palabra, pero que estamos, digamos, un poco a la deriva y tenemos que estar tratando de evitar que nos pasen cosas. Ujú. Prevenidos, algo así. Sí, tenemos que estar previendo que pasen las cosas. Entonces, Ujú. cuando somos claros en que todo lo que pasa en mi mundo, en mi universo y en mi vida es una interpretación de mi propia mente, que nada que pase en mi exterior o mm, en mi interacción con el mundo Ujú. es al azar, sino todo viene de mis pensamientos y de mis creencias. Entonces empiezo a entender que yo no soy víctima de nada ni de nadie. No soy víctima de una deidad, ni de un diablo, Ujú. ni del inconsciente. De algún modo el inconsciente, ¿en qué sentido? En que son temas míos que están en mi inconsciente y no los hago conscientes.
Ujú, pero sigo siendo yo, o sea, siguen siendo mis contenidos. Entonces, yo descubrí la maravilla de la descodificación en cuanto a que si yo puedo interpretar el cuerpo, puedo traducir de qué está hablando mi cuerpo, pues puedo encontrar el origen real de lo que me tiene desalineado, de lo que hace que mi alma se esté resintiendo, de lo que hace que yo no esté centrado, no esté en mi ser. Entonces mi cuerpo por un lado, mi mente por el otro, mis emociones, lo que digo por otro lado, lo que hago por otro lado, y ahí es que empezamos a enfermar. ujú, Eh, Lógicamente, después de que pasa el tiempo y yo sigo desalineado o con una emoción, con un conflicto activo, con el tiempo ese conflicto se va a terminar convirtiendo en una enfermedad más manifiesta. Entonces puede terminar en un cáncer, ¿cierto? En una enfermedad autoinmune, puede terminar en cualquier clase de enfermedad ya, digámoslo, más manifiesta, para no decir más compleja, porque realmente no hay nada complejo. Eh, Somos seres emocionales, porque nosotros elegimos venir aquí a tener una experiencia en la materia. ¿La experiencia qué es? Experimentar emociones, sentimientos. ¿Cómo se experimentan emociones? ¿O por qué hace que se experimenten las emociones? Porque cuando entramos acá, entramos en la dualidad, en donde está lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, aquí y allá, arriba y abajo. Y al entrar en las dualidades, entramos en el juicio, y en el ujú, juicio de qué está bien y qué está mal. ¿Qué debo hacer? ¿Me quieren o no me quieren? ¿Me odian o me aman? Entonces, cuando estamos en el juicio, estoy en el miedo. ujú, Entonces, todo esto es una cadena. Y el miedo es evitar o tratar de prever que me pase algo que va a ser doloroso. Y si estoy en función de evitar que me pase algo que es doloroso, lo que está sucediendo en ese momento es que mi cuerpo lo interpreta como si ya estuviera sucediendo. ujú, Entonces voy a definir lo que es el miedo. El miedo es una creación de mi mente, algo que no existe, porque lo está creando es mi mente, a una situación a futuro y el futuro tampoco existe, pero con el peor resultado posible. Entonces, si yo estoy pensando en el miedo, que no existe ese futuro, pero es en el peor resultado posible, mi cuerpo, como mi mente está pensando en ese peor resultado posible, mi cuerpo está reaccionando como si ese peor resultado posible ya estuviera sucediendo. Entonces mi cuerpo va a empezar a entrar en estrés y va a producir cortisol y va a producir todas las hormonas de estrés o la adrenalina según, y entonces va a venir la tensión alta y van a pasar una serie de cosas porque mi cuerpo está en función de huir, de enfrentar o de paralizarme a ese conflicto a ese suceso al que me puede pasar y el que no quiero que me pase. Entonces, eh, ahí es donde podemos entender que nuestro cuerpo es la herramienta de comunicación del alma. ujú, Entonces, ahí es cuando nosotros estamos en la percepción, en la intuición, que si nosotros le creyéramos más a nuestra percepción y a nuestra intuición, más que a nuestro ego, estaríamos alineados siempre. Y cuando hay sensaciones agradables, porque el alma nos habla en sentimientos, entonces estoy haciendo lo que mi alma quiere, estoy bien encaminado, estoy alineado, estoy centrado. Es cuando uno dice, yo siento que esa persona tiene algo que no me gusta, o siento que ese ambiente está raro, o siento ujú, que si me voy a ese paseo como que algo no, algo va a pasar. Esa es tu alma, ese es tu ujú, sentir, es el que debes conectar, esa percepción, esa intuición. Igual, yo siento que, ay, como que me siento bien, como que me siento pleno.
esto me gusta, ahí también te estás conectando por lo que quiere tu alma, a lo que viniste a hacer, a lo que viniste a experimentar. Entonces, cuando yo estudio la descodificación, puedo empezar a traducir el cuerpo para entender qué quiere decir el alma. Y cuando uno logra esto es maravilloso, porque hace moñona. O sea, uno no está sobre supuestos, uno no está trabajando sobre posibilidades, sino sobre cosas concretas. El cuerpo nunca te dice mentiras y es más listo que tú, porque es tu inconsciente real, tus células, tus emociones las vives en tus células, no las vives en tu mente. Entonces el inconsciente es biológico, porque ahí es donde quedaron las improntas de las emociones agradables o desagradables que yo tuve. Y esas emociones son energía, la emoción es energía. La energía necesita moverse, la energía siempre está en movimiento. Entonces, cuando yo no expreso esa emoción, ese choque emocional, entonces se va a guardar como una caja negra en mi inconsciente y esa caja negra tiene una vibración. Y esa vibración, como este universo es vibracional, va a traer vibraciones similares, circunstancias, personas y cosas para vivir eso, porque yo estoy creando esas realidades de mi inconsciente. Entonces mi inconsciente se va llenando de todas estas cajas negras, de todos estos shocks emocionales o estas vivencias, de todas estas energías sin expresar, sin trascender. Entonces, cuando están en el inconsciente, vibrando, están gobernando mi vida, porque yo conscientemente puedo querer algo, pero el inconsciente siempre termina gobernándolo, porque el inconsciente es el 95 al 90% de lo que somos. Y el consciente solo es el 5 al 10%. Por lo tanto, nuestro inconsciente es el que está manejándonos y está gobernando, pero somos nosotros mismos. Lo que pasa es que no somos conscientes. Entonces, el inconsciente es el que elige la pareja. Uno cree que uno la elige, inconscientemente no. El inconsciente elige la pareja porque esa pareja va a sacarte a flote ese contenido de esa vibración de esa caja negra que no pudiste resolver con tu papá o con tu mamá. Entonces, ahora va a salir en forma con tu pareja virtualmente como si fuera tu papá o tu mamá, pero es tu pareja. Y ese contenido va a salir a flote. Pues tu pareja termina siendo es tu maestro, no tu enemigo. Y terminas echándole la culpa a tu pareja de las cosas que te pasan. Entonces, teniendo claro que somos nosotros los creadores de nuestro destino minuto a minuto, que todo lo que nos pase lo hemos atraído porque somos un fractal de la fuente. Nosotros no somos imperfectos, ni somos malos, ni perversos, ni tenemos el diablo adentro, porque a veces ciertas religiones dicen que si uno tiene el diablo adentro, eso es real, porque uno es malo. Pero si Y uno lo está dice que uno es castigando Dios, Dios a no, uno eso con es eso. claro. Y si uno dice que uno es Dios, no, eso es una blasfemia. Entonces, la conclusión es que somos malos, somos imperfectos, somos menos que Dios, Dios está fuera de nosotros y de ese modo terminamos siendo víctimas de las circunstancias. Porque cuando nosotros los que creamos nuestra realidad, estamos siempre vulnerables a lo que nos pueda pasar y tenemos que estar previendo evitar que nos pasen las cosas. Y por supuesto estamos en el miedo y por supuesto estamos en el futuro mentalmente, en lo que nos puede pasar y por tanto mi cuerpo está viviendo ese futuro como si ya estuviera pasando y por tanto viene la enfermedad. ¿Es fácil de entender o no? Sí, sí, es fácil. Inclusive lo que tú estás diciendo cuando yo estudié radiestesia, que es, digamos, usar mi propio cuerpo como termómetro, como testeador de lo que sí o que no. Cuando se le hace el testeo, la pregunta a mi cuerpo, dame un sí o dame un no, el cuerpo o se balancea para atrás o para adelante, o puedo chasquear así, o sea, es como ir conociendo el cuerpo que es lo que me quiere transmitir.
Entonces, el cuerpo básicamente te está diciendo si sí o si no. La pregunta es la siguiente, Andrés. Si el cuerpo me está diciendo que no, pero yo sigo, mejor no le hago caso a eso. O sea, me dio dolor de estómago, me dio dolor de cabeza y sin embargo yo fui al paseo, pero por allá la pasé mortal porque tuve una pelea o lo que haya sido, o sea, no hubiera ido a ese paseo. Yo estaba enferma y no le hice caso a mi cuerpo. De todas maneras, la pregunta es la siguiente. Como tú dices, yo estoy en resonancia y atraigo a mi vida todo aquello que necesito para resolver, ¿cierto? Que me está diciendo, tú tienes que resolver esto, entonces acá está tu maestro para que te ayude. ¿Cómo hacer en ese caso? Si yo no quiero ir al paseo, pero resulto yendo, pero igual me sirvió de aprendizaje. O sea, ¿también es válido eso o siempre hay que hacerle caso al cuerpo? Ok. eh, digamos que más que resolver es entender, ¿cierto? Ujú. Sí. Digamos que no es una obligación, sino es poder, porque es que nosotros no tenemos que conocernos, tenemos es que crearnos, Ok. porque somos creadores, pero nos han hecho en pensar que nosotros ya venimos como con unas cosas y unas improntas y tenemos que conocernos, no, Ujú, tenemos es que crearnos, porque cada pensamiento y cada sentimiento está creando una realidad, ujú, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que tú das y la pregunta es muy interesante. ujú. Si yo finalmente voy al paseo y resulta que me secuestraron, Sí, ¿cierto? Pues sí. voy a tener que atravesar esa experiencia muy, muy dolorosa y va a ser un aprendizaje con de pronto con consecuencias peores. Pero esa fue la elección por no escuchar a mi cuerpo. Ujú, Entonces, cada vez que yo escucho mi cuerpo, voy a evitar algo y voy a empezar a entender más cosas, sí. ¿cierto? Entonces, es simplemente un tema de elección. Ujú, Yo elijo estar enfermo más o menos o elijo no estar enfermo, en la medida en ujú, que escuche mi cuerpo y en la medida en que pueda traducirlo para empezar a quitar los miedos, para empezar a quitar las creencias limitantes que me están gobernando la vida. Entonces, esas creencias limitantes son las que me están creando mi realidad todo el tiempo. ujú, Si yo pienso que soy bruto, porque mi papá me dijo de chiquito que yo era bruto, ujú, entonces con esa creencia cada vez que voy a estudiar, me van a decir, ay, pero usted no sabe, ay, mire, este tonto ya dijo otra vez lo mismo, ya se van a burlar. Y ujú, vas a crear esa realidad y te vas a hundir siempre cada vez más en eso, hasta que entiendas que esa es tu creencia limitante ujú, y que para liberar esas creencias limitantes no hay que hacer un esfuerzo, no hay que trabajar en eso, porque si tú trabajas en eso, es como trabajar para iluminarte. Si tú trabajas en eso, lo único que estás haciendo es dándole más vida, porque estás pensando en eso permanentemente. Tú ya eres Dios, tú ya eres fuente, tú ya eres perfecto. Estás distraído en tu ego y en esas creencias limitantes y en ese inconsciente que te gobierna. Pero tú ya lo eres, tú no tienes que trabajar para hacerlo. ujú. Entonces, ¿qué pasa con esas cajas negras, con esas emociones que están bloqueadas, con esos miedos y con esos juicios y con esas culpas? Ujú, Precisamente el cuerpo nos ayuda a identificarlos para poder mirarlos de frente, ver que no es algo que me pueda espantar, sino simplemente abrazar esa experiencia, abrazar ese miedo, aceptar que yo puedo ser bruto y no pasa nada, en el ujú. ejemplo que estamos dando. Sí, yo soy bruto y lo acepto, pero después entiendo que no es que sea bruto, es que yo creí que era bruto porque mi papá me dijo que era bruto. Sí. Entonces no es que yo sea bruto, es que yo pienso y creo que soy bruto y Mm, esa creencia limitante me está, valga la redundancia, limitando la existencia. listo, quedó muy claro. No Por hay acá preguntas tenemos de Claudia nuestro Ávila, te está concurrido. saludando. Mirta, Carlos González. No, no tenemos preguntas por ahora, pero si tienen alguna pregunta la pueden hacer, ya sea también por el chat Sí, interno, la si no idea es quieren, que podamos hacer como una interactuemos. charla, que puedan preguntar o cosas con respecto al tema y podamos intercambiar ideas. Bueno, aquí sí hay una pregunta, dice Mirta. ¿Qué mecanismo recomiendas para identificar la causa cuando uno se siente en baja vibración o con cierto grado de estrés y no logra identificar la causa? Eh,
precisamente es aprender a traducir el cuerpo. Ujú, Por eso, si tú no lo puedes identificar, para eso estoy yo, para eso sería mi consulta, ¿cierto? ajá, sí, Porque yo voy a ser la herramienta para poderte conectar con tu inconsciente. ujú, Entonces, digamos que una técnica así rápida que te pueda ayudar a bajar ese grado de estrés es identificar primero en qué momento se disparó. ujú, Estar como pensando uno, yo estaba tranquilo como hasta las 3 de la tarde y verdad que cuando yo pasé por la esquina de la casa, y como que más o menos a esa hora, entonces a las 3 de la tarde, cuando yo pasé por la esquina de mi casa, resulta que yo vi a mi exnovia con otro man. ajá, Y pues claro, entonces identifico que en ese momento se disparó ese estrés. Si yo lo puedo, puedo estar más claro de qué es. ujú, Y empiezo primero a saber qué siento, o sea, ujú, a decirme, ¿cómo me siento? sí, Entonces me siento triste, con rabia, ujú, desvalorizado, me siento traicionado. ujú, Y cuando puedas identificar esa emoción puntual, solamente es mirarla de frente y abrazarla con amor. ujú, Que lo opuesto al miedo es el amor. Y cuando tú no te culpas a ti mismo y te amas, simplemente se va a diluir ese miedo, se va a diluir esa aprensión. Cuando tú aceptas esa emoción y la abrazas con amor, se transforma. Lo otro es que yo me resisto a que eso sea verdad, que es lo que siempre hacemos. ujú, Entonces sigo con la rabia y lo alimento más, y como es posible, y no es posible que es que a mí me cambien por otro o por ujú, otra, y ahí me quedo. Y entonces cada vez me pongo peor. Pero simplemente, si yo acepto, no pasa nada, porque lo que resisto persiste y se convierte en mi destino. Entonces, si ujú, sigo resistiéndome, estoy creando esa realidad y va a seguir pasando. Y si consigo otra novia, vuelve y me hacen lo mismo, porque ujú, yo lo estoy creando. Y traigo la novia que me lo va a hacer. Esa es la que elijo, porque yo la estoy eligiendo, yo estoy creando mi realidad. Pero cuando yo acepto todo eso y no lo juzgo, sino como parte de mi experiencia para adquirir la sabiduría que venimos a experimentar, porque digamos que arriba es un concepto y acá es una experiencia que son emociones. ujú, Venimos a experimentar las emociones, pero no resistimos a aceptar, porque es doloroso. Y al resistirnos le estamos dando más vida y más fuerza. Entonces cuando lo aceptamos y lo abrazamos, se transforma y se ujú, libera. ujú. O sea que tenemos todo el derecho de enojarnos, de sentir rabia, de Tenemos que, no llorar. te- tenemos que, Me entró una llamada y me estaba tumbando tu transmisión. Que ah, la idea con el programa de hoy, Andy, es como decirle a las personas que se vale todo, o sea, se vale sentir rabia, se vale sentir enojo, se vale sentir tristeza, llorar, porque una vez se culpa mucho por eso, pero como lo que tú decías es reconocer esa emoción, o sea, Dios mío, pues, o como quieras decirle, tengo rabia, pero el por qué tengo rabia, reconocer desde dónde es que vino esa emoción, entonces, ¿qué me está mostrando esa situación? Es como no, estar en modo de observación todo el tiempo cuando estemos en esos altibajos. Pues, me imagino yo que sería como una buena postura de reconocer esa información que nos está pasando. Mirta, gracias a ti también por estar acá con nosotros en este momento, acompañándonos y aportándonos con tus preguntas. Bueno, si con alguien más gusto, Mirta. quiere, sí, Mirta Gutiérrez de acá de Medellín. Estamos en OMH contigo, con Andrés Martínez, él nos acompaña en este momento desde Bogotá, Colombia. Estamos hablando de la intuición, qué es la intuición, cómo se maneja o cómo la aprendemos a conocer, cuando el cuerpo nos está hablando, ese termómetro que tenemos, ese instrumento tan valioso que es nuestro propio cuerpo, donde nos dice por aquí sí o por acá no es, pero muchas veces reincidimos como en lo que tú dices en ese aprendizaje y seguimos y seguimos y seguimos y chocándonos como con la misma pared siempre, aunque sean los actores distintos, pero con la misma historia, Y entonces la ¿cierto? vida El se mismo vuelve un libreto. remolino, porque yo Sí. sigo y sigo viviendo lo mismo. Uh -huh.
Porque ¿qué pasa? Cuando yo me culpo, es lo peor que podemos hacer. Porque cuando yo me culpo, entonces estoy trayendo el pasado al presente. Porque yo me culpo por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por lo que hubiera hecho, he debido hacer tal cosa. Ujú, ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Y ujú, entonces estoy trayendo el pasado al presente, al estar contemplándolo en mi mente y dándole vueltas. Y lo único que existe es el presente. ujú, No es mentira, porque ahorita yo estoy hablando con Liliana y si hace media hora estaba hablando con otra persona, esto ya se fue. ujú, Y yo no sé qué va a pasar dentro de media hora. Ahorita estoy aquí ujú. contigo y con las personas que están conectadas, con Sí, sí, Mirta y los demás, sí. con Natalie y quién más. Bueno, Carlos eh, González está también por acá, está también Janet con la bella Álvarez, Natalie está Mari Rodríguez, Carmen, la bella Natalia está ya, por ahí también, te está saludando. también. Claudia Ávila Castellanos también, Ra Valenzuela también estaba conectada. Bueno, Andrés, Entonces, determino sigue, el sigue, concepto. sigue. Sí, dale. Entonces, si tú te culpas, estás trayendo el pasado al presente. Ujú, Y al estar redundando en el pasado con el presente es lo único que existe. Y hasta al estar pensando en eso en el presente, estás creando el mañana. ujú, Entonces, ¿qué estás haciendo en tu vida? Haciendo futuro desde el pasado, todo el tiempo. Por estar reprochándome, recriminándome, culpándome ujú, o pensando en lo que he debido hacer, lo que dejé de hacer. No, eso ya fue, ya no existe. Si yo en este momento pienso otra cosa, cambio mi pensamiento, mañana va a ser otra nueva experiencia. Por ujú. eso vivimos en un remolino. ¿Qué me Total. ibas a decir? No, te va a hacer como, digamos, pensando en el tema de las emociones, cómo manejar también el tema con los niños, o sea, enseñarles a los niños que confíen en su intuición, pero cómo hago yo esa comunicación con los niños para que sepan que ellos tienen, al igual que nosotros, pero nosotros tarde lo venimos como a descifrar, a decir, es que yo le puedo hacer caso a mi cuerpo, lo que quiere es si estoy bien o estoy mal. En los niños, ¿cómo se puede trabajar esa parte? Muy buena pregunta. Eh, Cuando los niños no han tomado sus hormonas, o sea, todavía son niños, Ujú, ellos tienen una conexión directa con los padres. Entonces, los síntomas de los niños son los conflictos no resueltos de los padres. ujú, Ellos son como los fusibles. Los niños viven a través de los padres. Los padres son como si fueran Dios. Entonces, el niño nunca va a culpar al padre porque le pega, por ejemplo, de ujú, algún modo el niño, o porque lo trata mal. ujú. El niño en el fondo piensa que él es el que está haciendo algo malo, que él es el malo del paseo y no juzga a Ujú, sus papás. Entonces, cuando hay síntomas en los niños, hay que hacerle terapia a los padres ujú. para que el ¿Hasta qué síntoma en edad? los niños. Ah, 10 años más o menos, hasta los 10. sí, más o menos cuando se empiezan a tomar las hormonas. Entre Ok, más chiquitos, la conexión es más directa. ok, A medida sí. que crecen, ellos ya pueden empezar a expresar sus cosas, pero Ujú, casi siempre van a tener relación con sus padres. sí. Ya cuando se toman las hormonas, cuando ya se hace adolescente, ya de algún modo, digamos que se instalaron esas Ujú, creencias limitantes. Ya sí. hacen parte de mí, me las Ujú. transmitieron Desde mis noventa y padres. cinco por ciento. Exactamente, Ok. sí. Mm, ¿No hay más preguntas? No. No, lo de los niños, me gustaría como que ampliáramos el tema de cómo enseñarle a los niños a que confíen en su intuición, entrar en esa comunicación con ellos. Eh, los niños de por sí, ellos no están tan afectados Ujú, socialmente, ¿no? Por eso es que ellos van diciendo las cosas sin esperar si tienen una reacción o no tienen una, sino son sinceros, son sí. honestos, son transparentes. Ujú. Eso les ayuda a ellos precisamente para no cargar. Pero el problema es cuando llega el adulto y le dice, ¿qué dijo? ¿Cómo va a decir Cállese. eso? No sea grosero, ¿cómo? Entonces el niño queda paniqueado. Ajá, total. Entonces, ¿dónde se instala un conflicto? ¿Dónde se instala un shock? ¿Qué es lo que sucede realmente? Ujú, Es un momento de incomprensión del niño. El niño
tiene un sentido, que generalmente es verdadero sentido, y los papás se lo bloquean. Y le dicen, no, eso está mal, eso es sucio, eso es cochino. Por ejemplo, Ujú, con el sexo. Si él se ujú, está tocando, siente placer, y le dicen, eso es sucio, eso es cochino, y le pegan en la mano, ujú, ¿qué hace ahí? Un momento de shock de incomprensión total, porque yo me toco y es placentero, pero eso es sucio y es malo y es ujú, peligroso, y no debo hacerlo. Entonces, ¿qué instalo ahí? El placer es malo, ujú, yo no debo tener placer, ujú. No me mala debo persona, autoconocer, tampoco, menos. menos. Entonces, ahí empiezan a instalarse las creencias limitantes, porque Ujú, ese es un momento de incomprensión. Entonces, de ahí se instala el miedo, que es lo que estamos haciendo. Primero ujú, viene el juicio. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal tocarme. Ya estoy en el juicio. Y si ya estoy en el juicio, viene el miedo. Cada vez que yo me toque voy a sentir miedo porque el diablo me va a castigar, porque me dijo mi papá, mi mamá. ujú. Esto es sucio. Es Y pecado. ahí en el miedo es que estoy creando esa realidad. Ujú, Entonces estoy vibrando en que el sexo es cochino, es sucio, es pecado, y entonces cada vez que tengo una excitación o vea algo que me excita o tenga un contacto, me voy a choquear. ujú. Y cuando lleguen a tener relaciones, van a paralizarse y no van a poder tenerlas. Y así Total. cada tema se va instalando así. Ujú, Entonces va quedando en mi inconsciente y yo no soy consciente, pero sé que me bloqueo, pero no soy consciente. Entonces para eso se desarrolló esta ciencia, porque realmente para mí esto es una ciencia, ujú. no es una técnica, es una ciencia, que es leer tu cuerpo, traducirlo para poder llegar al origen, porque a través de la emoción vamos a llegar a esa creencia limitante, a ese shock, a esa primera vez, para poderlo trascender y no seguir cargándolo. Ujú. Sí, de reconocer de dónde es que vino, o sea, y tú a través de de los acompañamientos que haces, por ejemplo, en el caso vamos, en el caso particular, el niño de 10 años le pasó la misma historia que tú estás contando, se estaba tocando, se estaba autoconociendo y la mamá lo encontró y ya le dijo pues lo que acabamos de hablar. Este personaje creció, ya fue de 18 o 20 años a tu consulta y él puede llegar hasta ese punto de los 10 años, ir a reconocer esa emoción donde fue que se instauró y tú le ayudas a sanar o a mejorar o a liberar Exactamente. esa energía que tú siempre hablas de la Yo estoy, palabra energía yo, concentrada. exacto. La persona tiene que estar dispuesta y abierta a meterse con sus temas, Ok. porque si no, no va a funcionar la terapia. Ujú, Yo soy la herramienta para ayudarle a conectarse con ese momento. Yo no sano a nadie, solo sano a una persona que es a mí. sí. Todos tenemos un sanador interior. Ujú, Entonces yo lo voy a ayudar a llegar al momento de los 10 años cuando la mamá le dijo eso. sí. Y en ese momento va a volver a revivir ese evento, va a volver a conectar esas emociones, pero esta vez lo va a vivir diferente porque va a estar acompañado por el terapeuta, Ujú, no va a estar solo y además va a poder expresar lo que nunca pude expresar y va a salir de la incomprensión. ujú. Y ahí es cuando se va a trascender y se van a aceptar esas emociones como Muy parte de la bien, experiencia, con amor. gracias a Andrés. Por acá hay una preguntita de Mirta, dice, ¿cómo trabajar los apegos? Buena pregunta. A ver, ¿dónde nace un apego? Ujú, Un apego nace eh, en el momento en que a ti te llenan una necesidad. ujú, Cuando a ti te llenan una necesidad, sea una persona, sea una droga, digamos, tú liberas cualquier dependencia, realmente la dependencia, sea una droga, sea alcohol, sea una pareja, ujú. sea Cualquier adición. cualquier adicción, Ujú, realmente es a la endorfina. sí. La endorfina es una hormona que me da placer en el Ujú, cerebro. Entonces, cuando a mí me llenan una necesidad, yo libero endorfinas de placer y me siento bien. ujú, Entonces comienzo a crear dependencia a esa endorfina. ujú.
Entonces, en las parejas, en las relaciones de pareja que tenemos aquí en esta realidad, son relaciones no de amor incondicional, sino de amor condicionado. Ujú, Entonces, tu inconsciente elige una pareja. ujú, La elige tu inconsciente porque se parece a tu papá en que es inteligente, ujú, pero a la vez tu papá eh, te morboseaba, por decirlo así. ujú, Te miraba maluco, de pronto te intentó tocar. Entonces, como eso sigue estando ahí, cuando llega la pareja y ves que es inteligente, entonces conectas con tu papá ujú, y en ese momento liberas endorfinas y dices, ay, ¿cómo lo quiero? Pero no es tu papá, te está llenando la necesidad de tener un hombre inteligente porque para ti, como tu papá era inteligente siendo una niña, te hacía sentir conexión con tu papá y que ujú, eras querida. Entonces tenías como una conexión de esa relación de amor de tu papá, de ese reconocimiento. Digamos, la conexión con tu papá es la inteligencia. Entonces llega ese hombre inteligente, pero a la vez va a tener ese otro aspecto. ujú, Entonces, eh, puede ser un tipo que en el sexo, o digamos que finalmente morbosea a la empleada del servicio, ujú, morbosea a otras mujeres. Entonces te está mostrando nuevamente esa parte morbosa que no quieres. ujú, Ahora, me estoy extendiendo un poco más. El ejemplo era la dependencia. ujú, Pero entonces aquí es como para entender qué pasa con las parejas. Pero en este caso, la pareja te llena una necesidad. Entonces hablemos de la parte de la inteligencia. ujú, Entonces, a través de esa pareja que es inteligente, tú sientes que puedes vivir la inteligencia que tenía tu padre, por decirlo así. Y de algún modo tú piensas que tú no eres inteligente, no es que no lo seas, tú lo ujú, piensas. Entonces tú dices, uy, yo cómo admiro de mi pareja lo inteligente que es. Y eso que admira, como dice que cuando se acaba la admiración se acaba el amor, eso que admiras es que te llena esa necesidad de tener contacto con tu padre cuando eras niña. ujú, Y te sentías que tú no eras tan inteligente como tu padre. Entonces ujú, tu pareja es más inteligente. Y al llenarte esa necesidad y ese vacío, vas a liberar endorfinas. Entonces la dependencia la creas es a la endorfina. Cuando esa pareja se quiera retirar y se quiera ir, entonces ya no te llena esa necesidad de estar viviendo la inteligencia a través de él, de una persona que puede resolver las cosas. Siento que yo no las puedo resolver porque esa persona inteligente me ayudaba a resolverlas. Cuando no está, me siento vacío. Entonces, ese vacío que me llenaba al retirarse la persona se hace manifiesto y empiezo a tener una carencia de endorfinas. Entonces, ese es el mismo síndrome de abstinencia, que ujú. puede ser a cualquier droga. Entonces, cuando hay esa carencia de endorfinas, llega la malparidez cósmica, que llaman. Es precisamente lo que se siente Ujú, en la tusa, ok. que es exactamente lo que le pasa a un drogadicto cuando le quitan la droga, que es esa Ujú, malparidez cósmica, que no se ok, halla, que no sabe qué hacer, que es 24 horas al día, que no puede comer, que no puede dormir, pero es falta de endorfinas, carencia de endorfinas. total. Bueno, aquí otra preguntita, Andrés, dice, ¿cómo recuperar el sueño perdido? Janet Álvarez. El sueño perdido literal, o sea, si yo tenía que dormir 8 horas y dormí 3, entonces tengo que recuperar 5. ¿A eso se refiere? Yo ¿O se creo que yo referirá entiendo ella de ella a un que tiene sueño que que yo tomar, tuve? de pronto, o digamos que tiene que tomar medicamentos para poder dormir normalmente, porque si no toma, pasa con el ojo abierto. Ok, digamos que el sueño perdido no se recupera nunca, es decir, si yo llevo 6 meses durmiendo 2 horas, no voy a, entonces ahora las 8 horas que debería dormir más las 6 que dejé de dormir durante un año, Ujú, entonces van a ser 14 diarias que tengo que dormir. No, ok, es simplemente aprender a dormir nuevamente para volver a relajar, para que yo entre en ese estado REM cuando mi alma sale del cuerpo y mi cuerpo se recupera y mi alma también, porque está muy controlada en este cuerpo físico y está muy...
Entonces, el sueño está dado es para recuperar, para que el alma respire, se recupere y el cuerpo también se reponga, digamos. Entonces, lo que hay que buscar es la causa que no te deja dormir. ¿Por qué Ujú, tu cuerpo está en estrés? ¿Por qué ujú, tiene que estar pendiente de que tengo que solucionar o algo no he solucionado o algo me puede pasar y es lo que no me deja dormir? ujú, Pero una vez ya puedas dormir, no necesitas recuperar en números, sino ujú. que una vez duermas tus 8 horas bien dormidas, vas a sentirte otra vez pleno y recuperado. Restablecerse. Sí, Ok. O sea, tiene que buscar Janet qué es eso que no la deja dormir, que tiene que cuidar, que no quiere dejar de ver, que se le vaya de su campo visual o algo así. Y si alguna cosa con Andrés Martínez lo puedes contactar, dame tu WhatsApp, Andy, porfa, yo lo pongo ok, acá. De una vez ¿cómo te lo- aprovechemos por si quieren alguna consulta contigo. Mi WhatsApp es 310 Sí, 216 ok, 54 sí, 77. ok, ya está acá en el chat, ahí lo puse. El chat de Bien. Andrés Martínez. Dice Mari Carmen, ¿cómo puedo escuchar más claramente a mi intuición? ¿Cómo puedo estar clara que lo que siento es intuición y no un pensamiento? Las personas intuitivas son más sensibles o observadoras. Si siento que y si siento, a ver, espérate, siento que no soy intuitiva es porque lo olvidé. Pregunta Mari Carmen. ¿Sí te quedó claro? Vuelve y te la leo. Eh, Creo que sí la entendí. Léela Ok. otra vez para que nos Dice, quede ¿cómo más puedo claro. escuchar más claramente mi intuición? ¿Cómo puedo estar clara que lo que siento sí es intuición y no un pensamiento? Las personas intuitivas son más sensibles o observadoras. Si siento que no soy intuitiva es porque lo olvidé. Ok. Eh, s- Todos tenemos intuición. Lo que pasa es que hay personas que la desarrollan más porque la Ujú, utilizan más. ok, Entonces, tú tienes que conectar más con tu intuición. Es decir, empezar a, a darle el valor a la percepción. Empezar a decir, como que esto no me suena, como que esta persona tiene algo maluco. Empezar ujú, a creerle. Y cuando tú estás en la intuición, tu cuerpo te está diciendo, o sea, tú sientes. No es ujú, un pensamiento, sientes. Sientes que como que sí o como que no, hay algo incómodo aquí en el ujú, pecho, estómago, hay algo incómodo, son tus células, tu cuerpo es el que está hablando. Entonces, una cosa son los pensamientos y otra cosa son los sentimientos. ujú, El alma te habla en sentimientos, no en pensamientos. El ujú, pensamiento razona. Este tipo tiene plata y yo quiero tener plata y yo carezco, entonces pues, me conviene este tipo, digamos. Pero en ese momento en que estoy pensando eso, mi cuerpo de pronto me dice, ay, como que algo maluco pero este tipo tiene plata, pero es un tipo es un tipo que me maluco. quiere como utilizar, que es un Mm, tipo aprovechado, sí, que no, que solo se va digamos, me va a coger como una un objeto. cosa, pero no Ujú, me va a querer por lo que soy, sino ujú, como un objeto. Entonces, esas cosas son tu intuición las que las dice. Tu mente te dice, vea, ese tipo tiene plata, váyase con él porque pues no va a tener carencia. Y si tú tienes un tema de carencia, pues te va a llevar para allá. Pero ujú, vas a estar incómoda, vas a estar con él y estás resolviendo el tema del dinero o de la carencia, pero tu sensación no va a ser la mejor. Vas a ujú. sentir, y esa es tu intuición, esa es tu alma la que te está hablando. Sí, el termómetro que decimos, el termómetro corporal, o sea, siempre la sensación. A mí me pasó algo muy especial hoy en la tarde. Estaba afuera de la ciudad y yo pensaba, ¿será que me quedo por acá y no regreso a Medellín? Mejor me quedo acá y transmito el programa porque pues tenía el compromiso contigo y con la audiencia. Pero llegó un momento en que yo no me sentí como cómoda, yo no, yo creo que mejor me voy para Medellín. Sentí esa incomodidad, pero sentí también la necesidad de quedarme allá, porque estaba lloviendo, porque estaba manejando, bueno, lo que fuera. Pero en última me regresé para acá, para la casa, pero estuvo bien, aquí estoy en mi casa tranquila, transmitiendo, no hubo problema. De pronto ya pienso yo, pues aquí como analizando ya lo que estamos hablando, yo me hubiera quedado allá, hubiera fallado el internet, hubiéramos fallado con nuestra cita y bueno, y rabia y bueno, salir como del control de Exactamente, la situación.
Eso fue lo que exactamente. pasó. Entonces tú ahí priorizaste tu intuición Sí, sí, sí y, lo y, hice. y, y date cuenta que lo que tú dices, si te quedas allá hubiera podido pasar algo, tu alma te está diciendo, no, mejor Mm. vaya. Sí, Y, y fíjate que cuando llegaste acá te sentiste más tranquila, mucho. Sí, a partir del porque momento que yo dije, no, me voy para Medellín. Y llegué con exacto, tiempo y lo que, ya, uf, sentí un descanso total. ese es tu cuerpo, también te está diciendo, Ujú. por ahí es la vuelta, es lo que te Por está ahí diciendo es. tu alma. Sí, sí. Eso Fue te muy, da paz. muy Entonces uno bonito, tiene sí. que buscar lo que le dé paz. ¿Y cómo Ujú. encuentra lo que le dé paz? Pues con este instrumento que es el cuerpo, con esta herramienta. Ajá, sí. Mm. Es fácil, es fácil. Es que es muy sencillo, o sea, es más sencillo de lo que Es creerle, imaginamos. lo que pasa es que la mente, que es el ego, siempre Ajá, tiende a no, a que él tiene ok. siempre la razón, y a ponerte Ujú. en la disyuntiva. Sí. No, suelta un poco la mente y solo siente. Si quieres, cierra los ojos, no sé, y siente que sí Ujú. o no. Qué Y sensacional. simplemente por ahí es. Ajá. Listo. Amedeo es un compañero de Perú, nos está saludando. Saludos, Lili, y gracias por Gusto. invitarme, no, Amedeo, a ti por estar ahí en este momento. Por acá está el WhatsApp de Andrés. Janet dice que gracias. Mirta pregunta que si uno puede intuir el sufrimiento de otra persona. Sí, si hay mucha conexión, No, sí. ¿Qué dices, hay Andrés? personas que ya tienen, van desarrollando más su intuición Ajá. y su conexión, porque es que en un entendimiento mayor todos somos uno. Ujú, Entonces, si yo ya tengo he desarrollado más mi intuición y mi percepción, ujú, lógicamente que yo puedo conectar, digamos, un poco con su alma y entonces puedo percibir incomodidad. Entonces sí puedo tener esa capacidad. ujú, Por eso hay personas que tienen capacidad de encontrar seres que están perdidos o personas que están perdidas. ujú, Hay personas que desarrollan eso. Y si la persona que está perdida tiene un poco de conexión espiritual, esa persona que lo ha desarrollado puede intuir, conectarse con esa alma y de algún modo poder sentir y ver lo que esa alma está viendo para ujú. ayudar a encontrarla. O sea que sí, sí podemos intuir el sufrimiento del otro, según Si lo que nos desarrollas sigue. eso, sí. Exacto. Todos Sí. tenemos la capacidad, lo que pasa es que la vamos anulando con nuestra mente Ujú. y con ¿Sabes nuestro qué? razonamiento. Esa es la cosa. Cuando tú dices que todos somos uno, a mí siempre me quedó sonando como esa palabra de que todos somos uno. Yo decía, pero ¿cómo entender que todos somos uno? Y lo que entendí como la palabra de que todos somos uno era mi vínculo energético con el otro. O sea, que yo nunca me separo del otro, ¿cierto? Yo puedo estar acá ocupando un campo físico, pero si Andrés está allá igual, yo estoy conectada en este momento a través de este programa, de lo que conversamos, de tantas cosas que él me puede decir, Lili, por aquí podemos llevar la charla o por allá, nos estamos comunicando de alguna manera. Entonces, esa palabra de que cómo entender que somos uno es entender que hay una energía que yo no estoy viendo, un campo acá pues invisible, pero que estoy conectado con el otro, con el hijo, con la mamá, con el papá. Por eso muchas veces lo que dice, por ejemplo, lo que dice Mirta, que yo no puedo intuir el sufrimiento del otro, muchas veces uno se conecta con las personas y llama a alguien, a mi mamá, y la siento triste, mami, hija estaba aburrida y preciso me conecté con ella sin saber que estaba aburrida. Entonces esa es como esa Exacto. conexión de que todos somos uno, ¿no? Y todos somos uno viene más que todo de saber que todo lo que existe Ujú. es fuente. Ok. O sea, no hay nada que no sea fuente. Ujú. O Dios, pero no Dios como un ser independiente, sino la esencia de todo lo que es. Todo lo que existe primero fue un pensamiento para después volverse materia si es materia. Ujú. ¿Mm? Eh, Nada se da por generación espontánea. Una silla primero fue pensada y Ujú. creada. Nosotros también, la hormiga, el viento. Esa es la creación, es decir, todo lo que existe es fuente. Entonces, por ejemplo, yo no le digo a mi corazón que lata, Ujú. él late. Y esa es la fuente. ¿Sí? Yo no le digo a mis pulmones que respiren, ellos respiran sin que yo esté pensando, tengo que respirar, ellos respiran. ¿Mm? Yo no le digo a una planta que crezca y la estoy jalando, no, ella crece. Ujú. ¿Mm? Esa es la fuente.
Esa es la energía original de la esencia de todo lo que somos todos. Entonces lo que hace que los átomos estén organizados, que las células se organicen en tejidos y que cada tejido tenga una función. Ujú, Esa es la fuente. Eso no es porque yo lo estoy pensando, lo estoy creando. Eso funciona simplemente. Entonces, ¿qué es la experiencia de la fuente? La fuente, cuando estamos en la fuente, no tenemos un yo. No soy el nombre que me pusieron, Andrés o Liliana. ujú, No, cuando yo soy fuente, soy uno con todo, pero pierdo mi identidad, pierdo mi yo, me fundo. Y ujú, yo siento la hormiga, el viento y todo, soy uno con todo. Entonces, la fuente quiere experimentar algo como es esta tercera dimensión o estar en un cuerpo físico. Entonces, para llegar a ser un cuerpo como nosotros físico, se convierte en una identidad, en un ujú, ser humano, en un Andrés, en un Liliana, en un Natalie, en un el que sea, una ujú, Mirta, ¿cierto? Para encontrar ese yo, para separarse de la fuente virtualmente. Entonces somos como pedazos separados y, y esa es la famosa separación, pero sí, realmente no estamos separados. Cuando nacemos nos sentimos separados y ahí viene el tema de la necesidad ujú, de sentir mm, que alguien nos quiere, que no ujú, estamos solos, nos sentimos solos. Pero cuando empezamos a recordar, nosotros realmente no estamos solos, somos uno ujú, con todo. Entonces, el concepto de ser uno con todo es que entre más tú vas ascendiendo de densidades hasta llegar a la fuente, terminas siendo todo uno con todo y todos somos el mismo origen. Por eso es que se han hecho experimentos donde, es que no me acuerdo puntualmente, pero por ejemplo, eh, a una gallina le quitan el huevo y se lo llevan a otra latitud, ujú, a otro país. Y cuando el pollito nace en otra latitud, la gallina empieza a cacarear, por ejemplo. ujú, Está conectada. ujú, Es que estamos separados con nuestra mente, pero ujú. si empezamos a conectar con nuestro ser, con nuestra parte espiritual o nuestro yo, nuestra fuente, nuestro espíritu, pues vamos a conectar con todo porque somos parte del todo. Ok. Acá dice Pau, dice, yo sentía la angustia o tristeza de mi novio y a mí me afectaban igual. Sin embargo, decidí romper esa conexión porque me estaba dando demasiado duro, pero quisiera volver a sentirla y manejarla mejor. ¿Cómo hago? O sea, ¿quiere volver con el novio o qué? Volver a sentir lo que el novio siente. Sí, algo así. Perdón. O sea, lo que estoy entendiendo es que el novio tenía pensamientos de sufrimiento ya sentía lo que él sufría. Quiere volver a sentir la conexión con el novio. Así, sí, lo que le entiendo es que ella sentía, sí le estaba aburrido, ella sentía esa aburrición también y le daba duro. Pero es que ella Entonces, se que la separó del perdió. novio. Pau, pues cuéntanos si te separaste del novio, ¿qué? ¿O por qué quieres Que no volver a sentir entiendo esa bien. conexión con él? Sí. Sí, sí. Si peleaste con él y quieres volver a conectar con eso, o es que sigue siendo tu novio, pero ya no conectas con sus emociones. Dice sentir Entonces, esa conexión, dice Pau. ¿cómo? Que ella quiere volver a sentir esa conexión. Permitirse, me imagino pues que es que permitirse volver a sentir lo que el novio estaba sintiendo, ¿no? Bueno, Ujú. si ella tenía conexión con el novio y tenía y sentía lo que el novio No, ella está sentía, con él, no se ha separado todavía, pero ya no está con esa conexión. ok. Ujú. Entonces, Gracias, ella Pau. tenía esa conexión con el novio y la Sí. sentía. Entonces, tocaría preguntar qué tan positiva era esa experiencia Ujú. o qué tan negativa podría llegar a ser esa experiencia. Ya, Y ahí podemos empezar a entender sí. si hubo cosas negativas, se bloquearon para no sentirle la estrategia de sobrevivencia. Ujú. Dice que Entonces ya no habría que conecta mirar con eso. esas emociones. Ah, ok. Bueno, sería bueno preguntarte, Pau, eso, si esas cosas a pesar de sentir esa conexión con él, te ponía aburrida porque estás sintiendo también la aburrición de él, ¿qué te generaba y por qué quieres volverlas a sentir? Es lo que pregunta Andrés, ¿cierto? Sí, Porque ese vínculo, volverlo a conectar. porque si tú cortas el vínculo es porque de pronto en algún momento había algo negativo o algo que no te gustaba o te enterabas de cosas que no querías, etcétera, etcétera, que hace que entonces
la estrategia inconsciente es bloquearlo para no sufrir o para no Ujú, sentir dolor o ujú, incomodidad. ujú. Que ella lloraba igual que él. Dios mío, Exactamente. sí, muy fuerte Entonces era eso. muy fuerte. Es cargar de emociones que no me corresponden a mí, ¿cierto? De alguna manera te estabas solidarizando con tu novio porque estabas también en el mismo cuento Pero de de todas evolución de él. maneras hay que pensar una cosa, y es que si ella sentía esas emociones, es Ajá, porque de algún modo también es un contenido interior de ella misma. ok. Si no, no hubiera identificado con eso. Ujú. Entonces hay que mirar en ella misma También, es que también qué ella era el temas, reflejo, ¿no? De lo que también necesitaba como sanar o exactamente. algo así. Corté el Sí, vínculo porque no quería sentirme y verme llorando cada rato. Ay, bueno, pues no sé, de todas maneras es como entonces lo ahí que, también tocaría identificar qué clase de emociones eran, con qué sí. estaban relacionadas. ¿M? Todo eso nos va diciendo cada vez más Y si si eso. eso fortalecía la relación o no, porque también si servía para fortalecer la relación de los dos, maravilloso, si no, fuerte la cosa. Sí, Dice porque acá, entonces si los dos estaban débiles, no había uno que jalara. esa es la cosa. Bueno, nos está agradeciendo. Sí, es Con el gusto. reflejo porque, acá dice, a la, vamos a ver, para que le cerremos la idea a Pau, que es bueno, está muy interesante como el ejemplo de ella. Sí, es el reflejo porque somos como uno solo, es verdad. Termina no tanta empatía con el otro que se Pero de todas involucre maneras, tanto si ella emocionalmente. conecta con eso, es porque también es un contenido de ella, si no, no lo conectaría. Entonces Total. hay que mirar también en ella eso, poderlo trabajar. Ujú, exacto. Tú lo has dicho, Pau, al verlo a él me estoy viendo a mí misma, sí. Muy Exacto. cierto. No, tú misma te respondiste, entonces está muy bien así. Muy bien. Bueno, le damos las gracias a las personas que se conectaron en la noche de hoy. Ya vamos cerrando acá este programa de La OMH Contigo con Andrés Martínez desde Bogotá. Hoy estábamos hablando del tema de la intuición. ¿Alguna otra pregunta, algo para cerrar ya en este momentico? Por acá está el teléfono también de Andrés, por si necesitan ubicarlo para alguna consulta, con mucho gusto él los puede atender. Listo, a Pau también gracias por habernos servido de ejemplo con estos ejercicios del día de hoy, con esta conversación interactiva. Los queremos invitar para dentro de 8 días estará el doctor José Gerardo Albán. Él es endocrinólogo, no sé si dije bien, algo así. El caso es que él nos va a contar acerca de la Escuela de la Felicidad que él tiene acá en Colombia y sobre unos cursos que está dictando muy especiales sobre este tema holístico. Entonces, están cordialmente invitados. Próximo 17 de marzo, 7 de la noche, hora Colombia, con el doctor José Gerardo Albán. Andrés, a ti gracias por habernos acompañado el día de hoy y qué quisieras como decirle a la audiencia ya para cerrar. Bueno, gracias por escuchar esta charla, eh, porque todos somos uno y si ustedes están bien, yo estoy bien. Eh, Traten de conectar más su intuición y su percepción. Traten de creerle más a su cuerpo, de conectar más cada vez que algo está incómodo, identificar qué lo dispara, qué me dijeron, qué escuché, qué vi, Uh -huh. porque esos son los puntos que hay que mirar, porque como les dije, el cuerpo realmente es perfecto y funcionaría sin ningún inconveniente si mi mente no estuviera con conflictos. Uh Él -huh. solamente está respondiendo a mi mente. Entonces, identificando qué es lo que me dispara, esas sensaciones, esas incomodidades o esos síntomas Uh o -huh. esas enfermedades, voy a poder simplemente eh, fluir mejor con mi cuerpo y en mi vida. Al conectar mi intuición a través del cuerpo, que es el instrumento de Exacto. comunicación de mi alma, entonces puedo estar más centrado, más en Uh -huh. armonía y me van a fluir las cosas que yo quiero, a las que vine a experimentar. Ahí está la respuesta de Pau, dice que cómo conectar con la intuición, entonces prestemos la atención al cuerpo. Dice Piedad Posada, mi hermanita, que gracias por tanto, Piti, un abracito, te quiero Con mucho. mucho Gracias gusto, por haber Piedad. estado ahí también tan hermosa. Y Mirta dice que cuando uno intuye, ya para ir cerrando el ciclo de preguntas, dice que cuando uno intuye que alguien está mal, ¿es percepción o intuición? Es que tal vez no hay mucha diferencia, ¿no?
Ujú, percibir o intuir. ujú, Percibir es más conectado, intuir es lo mismo, pero es como a priori. ujú, No sé si me entendieron. Yo intuyo que algo va a pasar ujú, o percibo que algo está pasando. ujú, O también puedo percibir que algo va a pasar, pero no, ujú. no, no son muy diferentes. Sí, Son como sí. sinónimos. Un vocablo pues muy Percibir, parecido. intuir. Sí, Ajá. Sí, es que la palabra intuición viene de intu, como dentro de mí. Es algo así, intu es dentro mío. Entonces esa es la intuición. percepción. Entonces, yo percibo lo de afuera, pero intuyo en mí. Sí. Es Les como conectar. agradecemos a todos. O sea, ha quedado muy claro. Yo creo que este tema, como para mucho más, Andrés, de pronto en otro momento también nos volvamos a conectar con hablar de intuición o de todas maneras contigo. Hay muchos temas que se pueden abordar acerca de la descodificación que tú manejas. Ese tema me ha Sí, parecido muy impactante porque nos duele la cabeza, porque nos duele el riñón y porque él se conecta. Entonces, como a modo de preguntas, el corazón si sufro el corazón es porque tengo algo por que resolver en la parte no sé qué. Y el experto de estos temas es Andrés Martínez, que nos puede ayudar en una próxima charla acá en la OMH contigo. Gracias a todos por haberse conectado. Los esperamos el próximo miércoles 7 de la noche, hora Colombia, acá en este espacio. Andrés, mil gracias. Liliana, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo grande y vibren en amor, que es el opuesto al miedo. En el Sí, amor por señor. ustedes. Ah, ok. Y hacerle caso a ese termómetro que llamamos cuerpo. Un A abrazo esa para todos, maravillosa cuídense. herramienta. Sí, señor. Muchas gracias a todos también por haberse conectado. Feliz noche. Nos vemos pronto. Chao, Andy. Chao, Chao. chao.